Mi ex pensó que podía romper conmigo y seguir viviendo a costa mía. No tuve que vengarme. El karma hizo el trabajo por mí. Mi nombre es Diego. Tengo 32 años y, hasta hace no mucho, creía que tenía una vida estable, predecible y, sobre todo, compartida. Durante 8 años estuve en una relación que pensé que terminaría en matrimonio, hijos y una rutina tranquila. Nunca imaginé que todo podía romperse de la forma más fría y absurda posible. Olivia tenía 31 años cuando decidió terminar conmigo. 8 años juntos. 8 años construyendo lo que yo creía que era un proyecto común. 8 años que ella destruyó en una sola noche, sin advertencias, sin peleas previas, sin un tenemos que hablar que me preparara para lo que venía. Fue un jueves cualquiera. Recuerdo perfectamente ese día porque no tenía nada de especial. Yo había salido del trabajo cansado, pensando en que íbamos a cenar y en si veríamos alguna serie antes de dormir. Olivia había ido a casa de su hermana Alina por la tarde, algo completamente normal. Volvió alrededor de las 9. Entró al departamento como si nada. Ni siquiera parecía nerviosa. Se quitó los zapatos, dejó la cartera sobre la mesa y se sentó en el sofá que habíamos comprado juntos 3 años antes, cuando por fin estábamos armando nuestro hogar. Yo estaba en la cocina, sirviéndome un vaso de agua. Diego, dijo, con un tono sorprendentemente tranquilo. Tenemos que hablar. No me alarmé. Después de tantos años, esa frase no me generaba miedo. Pensé que sería algo cotidiano, una discusión menor, algún problema con su hermana o una queja sobre algo que yo había olvidado hacer. Me senté frente a ella, vaso en mano. ¿Qué pasa?, pregunté. Olivia me miró unos segundos, como si estuviera eligiendo las palabras correctas. Y entonces lo soltó. Ya no te amo. Hace tiempo que no lo hago, así. Sin rodeos. Sin emoción. Sin una pizca de culpa. Lo dijo con la misma indiferencia con la que alguien comenta que se va a cambiar de proveedor de internet. Me quedé completamente inmóvil. El vaso se quedó suspendido en el aire, a medio camino de mi boca. Sentí como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. No escuchaba nada más que esas palabras rebotando en mi cabeza. ¿Cómo que, ya no me amas? Logré decir. Eso, respondió, encogiéndose ligeramente de hombros. Ya no siento lo mismo. El silencio que siguió fue brutal. Intenté procesarlo, entenderlo, encontrar alguna lógica que justificara ese golpe. ¿Hice algo mal?, pregunté. ¿Hay otra persona? ¿Te pasó algo? Podemos hablarlo, ir a terapia, intentar. Negó con la cabeza lentamente. No hiciste nada, dijo. Simplemente necesito encontrarme a mí misma. Esa frase. Encontrarme a mí misma. En ese momento no reaccioné, pero con el tiempo entendería lo irónica que era. Nunca en mi vida me había sentido tan confundido, tan inútil. Pensaba que éramos una buena pareja. Teníamos rutinas, planes, proyectos. Yo la amaba de verdad. Había construido toda mi vida adulta alrededor de ella. Lo que Olivia parecía olvidar convenientemente era que llevaba 6 años manteniéndola económicamente. 6 años. Cuando dejó su trabajo en marketing, me dijo que no llenaba su alma, que el ambiente corporativo la estaba apagando, que necesitaba tiempo para descubrir qué quería hacer con su vida. Yo la apoyé sin dudarlo. Ganaba lo suficiente para ambos y pensé que era temporal. Nunca me quejé. Nunca le reproché nada. Creía que estábamos construyendo algo juntos. Resulta que era el único que lo creía. Mi mejor amigo Ricardo ya me había advertido. Un año antes de la ruptura, durante un asado, mientras Olivia subía historias a Instagram con frases como conoce tu valor y no te conformes, Ricardo me miró serio. Hermano, solo te digo que estés atento. Yo me reí. Pensé que exageraba. Pensé que conocía a mi pareja mejor que nadie. Ojalá le hubiera hecho caso. Esa noche, sentados frente a frente, me di cuenta de que no quedaba absolutamente nada. Olivia no estaba triste. No estaba nerviosa. Estaba tranquila. Casi aliviada. Como si por fin se hubiera sacado un peso de encima. ¿Estás segura?, le pregunté por última vez. ¿De verdad no hay nada que podamos hacer? Sí, respondió sin dudar. Necesito espacio para crecer. Espacio para crecer. Miré alrededor del departamento. El alquiler lo pagaba yo. Los servicios los pagaba yo. La comida la pagaba yo.
El coche que usaba estaba a mi nombre. Su teléfono estaba bajo mi cuenta. Su seguro, igual. En ese momento entendí algo fundamental: insistir no tenía sentido. No soy una persona que ruegue amor. Así que respiré hondo y tomé una decisión. Entonces vas a tener que hacer una maleta, le dije. Quédate unos días en casa de Alina. Yo necesito pensar. Su expresión cambió de inmediato. ¿Cómo que me vaya?, preguntó, molesta. Esta también es mi casa. Eres tú la que está terminando la relación, respondí. Yo necesito espacio ahora. No le gustó nada. Empezó a decir que estaba siendo agresivo, controlador, injusto. Le pedí la llave del departamento. Eso la descolocó por completo. Me insultó. Me dijo que estaba exagerando. Pero al final dejó la llave sobre la mesa. Verla empacar fue surrealista. 8 años juntos y en 20 minutos tenía una maleta lista. Antes de salir, se giró hacia mí. Espero que pueda ser maduro con esto, dijo. No respondí. Solo la miré irse sin mirar atrás. Esa noche llamé a Ricardo por videollamada. ¿Qué vas a hacer ahora?, me preguntó. Recuperar mi vida, respondí. Levantó su vaso hacia la cámara. Ya era hora, hermano. No dormí en toda la noche. Pero sin saberlo, ese fue el primer día del resto de mi vida y del comienzo del karma que Olivia jamás vio venir. No dormí nada esa noche. Me quedé sentado en el sofá hasta que amaneció, mirando el lugar vacío donde Olivia solía dejar su manta. El departamento parecía más grande, más silencioso, y, por primera vez en mucho tiempo, completamente mío. A las 7 de la mañana me hice un café cargado. Tenía la cabeza llena de preguntas, reproches que nunca dije y escenas que se repetían una y otra vez. 8 años no se borran de un día para otro, pero si entendí algo muy claro: no iba a seguir siendo el soporte de alguien que había decidido bajarse del proyecto común. A eso del mediodía, mientras intentaba concentrarme en el trabajo desde casa, mi teléfono vibró. Miré la pantalla. Olivia. Dudé unos segundos antes de contestar. Parte de mí pensó que quizás quería hablar en serio, pedir disculpas, replantearse la decisión. Qué ingenuo era todavía. Hola, dijo, con un tono sorprendentemente relajado. Solo quería saber cómo estás. Me quedé en silencio. ¿Cómo estoy?, repetí finalmente. Sí, sé que esto es difícil para ti, añadió, pero creo que con el tiempo podríamos ser amigos. Ahí entendí todo. No había culpa. No había remordimiento. Para ella, esto ya estaba cerrado. Yo era solo un capítulo anterior que debía adaptarse rápido a su nueva narrativa. ¿Estás segura de tu decisión?, pregunté una vez más. Sí, respondió sin dudar. Es lo que necesito ahora. Respiré hondo. Si ella había tomado una decisión, yo también podía tomar las mías. Entonces tengo que ocuparme de algunos asuntos prácticos, le dije. Su tono cambió de inmediato. ¿Qué asuntos? Voy a sacarte del seguro del coche. Cancelar tu línea telefónica. Cerrar la cuenta bancaria compartida. Hubo un silencio pesado. ¿Hablas en serio?, gritó de repente. No puedes hacerme esto. Claro que puedo, respondí con calma. Ya no somos pareja. No tiene sentido que siga pagando tus gastos. Eres un niño, Diego, escupió. Sabía que ibas a hacerlo difícil. No es hacerlo difícil, repliqué. Es ser realista. Tú terminaste la relación. Entonces explotó. Empezó a acusarme de castigarla, de ser cruel, de no valorar todo lo que ella había sacrificado por nosotros. Ahí fue cuando dije algo que llevaba años guardándome. Tu único sacrificio fue dejar tu trabajo para vivir de mi sueldo durante 6 años. Eso la hizo estallar. Me insultó. Me llamó de todo. Y colgó. Durante los días siguientes cumplí cada palabra. Fui a la aseguradora y la quité del seguro. Llamé a la compañía telefónica y cancelé su línea. Cerré la cuenta bancaria compartida después de mover mi dinero a una cuenta personal. Cada trámite era como recuperar una parte de mí mismo que había estado secuestrada. Mi teléfono no paraba de vibrar. Mensajes larguísimos de Olivia, llenos de acusaciones. Me estás arruinando la vida. ¿Cómo se supone que voy a sobrevivir, después de todo lo que hice por ti? No respondía ninguno. Por Ricardo supe que estaba viviendo con su hermana Alina y que ambas estaban furiosas conmigo. Según ellas, yo era un abusador económico, un narcisista que había cortado el apoyo para castigarla. La ironía era brutal. Yo no la había echado a la calle. Ella había decidido irse.
Yo solo dejé de financiar su estilo de vida. Una semana después, Olivia me llamó desde el teléfono de Alina. Necesito hablar contigo del coche, dijo sin saludar. ¿Qué pasa con el coche? Necesito que me lo prestes hasta que consiga trabajo. Solté una carcajada. ¿Quieres que te preste mi coche? Tienes una camioneta, respondió como si fuera obvio. No necesitas ambos. Entonces toma un Uber, le dije. ¿Sabes lo caro que es eso? No es mi problema. Ahí fue cuando entendí algo importante, Olivia no estaba triste por la ruptura. Estaba furiosa porque el cajero automático había dejado de funcionar. No puedo creer que desperdiciara 8 años con alguien tan insensible, escupió antes de colgar. Ese fin de semana vino Ricardo a casa. Nos sentamos en el patio con unas cervezas. ¿Cómo te sientes? Me preguntó. Pensé un momento antes de responder. Creí que estaría destrozado, pero me siento libre. Ricardo sonrió. Eso es porque ya no estás cargando con alguien que no quería caminar. No sabía que lo peor todavía estaba por venir. Unos 10 días después de la ruptura, cuando empezaba a acostumbrarme al silencio del departamento, recibí un mensaje de Olivia. Necesito pasar a buscar mis cosas. No me hacía ninguna gracia volver a verla, pero también sabía que mientras quedaran objetos suyos en mi casa, el capítulo no estaría cerrado. Así que accedí, poniendo una condición clara, sábado a la tarde, y nada de dramas. Voy con Alina, me avisó. Y una amiga. Por supuesto que iba a venir con refuerzos. El sábado, a las 2 en punto, sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaban, Olivia, su hermana Alina y una amiga que no conocía, claramente contratada como apoyo moral. Alina me miró como si fuera basura pegada a la suela de su zapato. Hola, dijo Olivia con frialdad. Asentí sin sonreír y me aparté para que pasaran. Dejé la puerta abierta y me quedé en la sala. No iba a encerrarme ni darles la oportunidad de inventar nada. Olivia pasó directo al dormitorio sin mirarme. Escuché cajones abrirse y cerrarse con violencia. Alina se quedó en la sala, brazos cruzados, vigilándome como si yo fuera el criminal. Estás manejando esto fatal, dijo al cabo de un minuto. Ah, sí. Respondí sin apartar la vista del móvil. Mi hermana está destrozada y tú solo empeoras las cosas. Ella terminó conmigo, Alina. Eso no te da derecho a ser cruel. La miré por primera vez. No soy cruel, dije. Solo dejé de financiar su vida. Bufó y fue al dormitorio a ayudar. 30 minutos después, Olivia salió arrastrando una maleta y mi portátil bajo el brazo. Me levanté de inmediato. ¿Qué haces con eso? Me lo llevo, dijo como si nada. Lo uso siempre para buscar trabajo. Ese portátil es mío. Yo lo compré, pero tú tienes el del trabajo. No lo necesitas. No importa si lo necesito o no. Es mío. Devuélvelo. Alina se metió en medio. Por favor, Diego, no seas ridículo. ¿Ridículo? Respondí. Está intentando llevarse cosas que no son suyas. Olivia elevó la voz. No es robar. Estuvimos juntos 8 años. Todo era compartido. Falso, dije. Yo lo pagué. Me pertenece. Algo no me cuadraba. La maleta estaba demasiado llena. Me acerqué y, sin pedir permiso, la abrí. Ahí estaba todo. Mis auriculares inalámbricos. Mi Nintendo Switch con los juegos. El juego de cuchillos que compré el año pasado. Mi reloj, el que mis padres me regalaron por mis 30 años. Incluso ropa mía. Empecé a sacar las cosas una por una y las dejé sobre la mesa. ¿Vas a explicarme esto? Pregunté. El rostro de Olivia se puso rojo. Esas cosas me las regalaste. ¿El reloj que compraron mis padres? ¡Qué generosa! Alina volvió a intervenir. Ella usa esas cosas todo el tiempo. Eso no las hace suyas. Fue entonces cuando Olivia rompió a llorar. Llorar de verdad, o al menos eso parecía. El llanto apareció justo cuando ya no le quedaban argumentos. Eres cruel, sollozaba. Después de tantos años me tratas como una extraña. La miré sin sentir absolutamente nada. Puedes llevarte tus cosas, dije. Nada más. Has cambiado, dijo Alina. El Diego de antes jamás habría hecho esto. Exacto, respondí. Ese Diego era un tonto. Ya no existe. 20 minutos después se fueron, esta vez con una maleta mucho más liviana. Antes de cruzar la puerta, Alina se dio vuelta. Te mereces quedarte solo. Cerré la puerta y, sin poder evitarlo, me eché a reír. Esa noche recibí el mensaje más largo de mi vida. 5 párrafos llenos de reproches, acusaciones y victimismo. Cuando terminé de leerlo, respondí solo con 2 palabras. Oga.
Nada más. Ricardo casi escupe el café cuando se lo mostré. Hermano, eso fue perfecto. Yo no lo sabía todavía, pero ese había sido el último momento en el que Olivia intentó mantener control sobre mí. A partir de ahí, empezó su verdadera caída. Las primeras semanas después de aquel sábado fueron extrañamente tranquilas para mí y caóticas para Olivia. Yo retomé mi rutina. Trabajo, gimnasio, cocinar para uno solo, dormir en paz. Por primera vez en años, no tenía que justificar gastos, horarios ni decisiones. No tenía a nadie revisando mi humor para ver si podía pedirme algo más. Olivia, en cambio, empezó a escribirle a todo el mundo. A mí no directamente. No todavía, pero su nombre aparecía cada vez más en conversaciones ajenas. Ricardo fue el primero en notarlo. Che, ¿vos sabías que Olivia anda diciendo que la echaste a la calle? ¿Cómo? Sí. Que la dejaste sin un peso, que la abandonaste, que era su sostén económico y ahora la castigaste por irse. Me quedé en silencio unos segundos. No porque me doliera, sino porque era exactamente el discurso que yo sabía que iba a usar. ¿Y qué les decís? Pregunté. La verdad, respondió. Que ella se fue creyendo que todo iba a seguir igual. No todos reaccionaron así. Algunos conocidos comunes dejaron de escribirme. Otros me miraban raro cuando coincidíamos. Olivia había activado su modo víctima profesional. Publicaba indirectas en redes sociales. Cuando das todo por alguien y te pagan con abandono. Hay hombres que solo saben controlar con dinero. Empezar de cero duele, pero más duele que te fallen. Nunca mencionaba mi nombre, pero todos sabían de quién hablaba. Yo no respondí nada. No comenté. No publiqué aclaraciones. Aprendí algo muy valioso en ese tiempo. Cuando decís la verdad, no necesitas defenderte. Mientras tanto, Olivia empezó a enfrentarse a la realidad que había ignorado durante años. El alquiler de su nuevo departamento no se pagaba solo. El supermercado no aceptaba después te transfiero. El celular no esperaba a que todo se acomode. La primera vez que me escribió directamente fue un martes a las 11 de la noche. Hola, ¿estás? No respondí. 10 minutos después. Es una emergencia. Leí el mensaje y dejé el teléfono boca abajo. Al día siguiente había otros 3. Necesito hablar con vos. No te pido nada raro. Solo ayuda hasta que consiga algo. No respondí ninguno. Esa misma tarde me llamó Alina. Diego, basta, dijo sin saludo. Esto ya es cruel. No le debo nada. Sabes perfectamente que Olivia no está bien. También sabía perfectamente que podía mantenerse sola cuando se fue. No seas así, Alina, dije con calma. Yo no la dejé. Ella se fue. Yo solo respeté su decisión. Colgó sin despedirse. Los días pasaron y Olivia empezó a quemar sus últimos cartuchos. Vendió ropa. Canceló suscripciones. Pidió dinero prestado. Primero a amigos. Después a familiares. Finalmente, a personas que apenas conocía. Y ahí fue cuando empezó el verdadero problema. Porque cuando alguien vive por encima de sus posibilidades, el golpe no es suave. Es seco. Una noche me escribió desde un número desconocido. Soy Olivia. Cambié de línea. Necesito hablar. No respondí. Minutos después llegó un audio. No lo abrí. Pero Ricardo sí. Me lo describió después. Está llorando. Mal. Dice que no puede pagar el alquiler, que el trabajo que ya casi salía se cayó, que la gente la dejó de ayudar. Asentí. Eso pasa cuando confundís apoyo con obligación. ¿Te da pena? Pensé unos segundos antes de responder. Me da claridad. La última vez que supe algo de ella en ese mes fue por una historia de Instagram que alguien me mostró. Una foto borrosa de una cerveza barata, con el texto. Los verdaderos amigos aparecen cuando todo se derrumba. No tenía idea de que lo peor todavía no había empezado. Porque justo cuando Olivia tocaba fondo, apareció alguien dispuesto a rescatarla. Y ese alguien sería su peor error. Hay un patrón que aprendí a reconocer tarde, pero que ahora veo con total claridad. Cuando una persona no sabe sostenerse sola, siempre busca a alguien que la cargue. Y Olivia no fue la excepción. Un viernes por la noche, Ricardo me escribió. ¿Vos sabías que Olivia está saliendo con alguien? No, respondí. ¿Tan rápido? No es cualquiera. Es raro. Eso llamó mi atención. ¿Raro cómo? De esos tipos que se venden como exitosos, pero algo no cierra. Mucho discurso, poca sustancia. Semanas después, el nombre apareció, Sebastián. Según Olivia, Sebastián era emprendedor, inversor, mentor financiero. Según Instagram, vivía viajando, comía en lugares caros y siempre tenía una frase motivacional lista. Rodéate de personas que sumen.
El dinero es mentalidad. El pasado no define tu futuro. Olivia empezó a repostear todo. Era casi gracioso. Durante años criticó mi trabajo estable, mi rutina, mi mentalidad conservadora. Y ahora idolatraba a un tipo que hablaba de éxito, pero jamás mostraba cómo lo conseguía. Sebastián apareció en su vida en el momento perfecto, cuando ya no tenía a nadie más. Él la invitó a salir, pagó la cena, le dijo exactamente lo que ella necesitaba escuchar. Vos no fracasaste, le decía. Te frenaron. Y Olivia compró ese discurso como si fuera una tabla de salvación. Lo que no sabía, lo que nadie sabía todavía, era que Sebastián no era un salvador. Era un sobreviviente profesional. De esos que viven saltando de persona en persona, absorbiendo recursos, contactos, favores. Olivia empezó a desaparecer del radar por unas semanas. Dejó de escribirle a amigos. Dejó de pedir ayuda. Eso solo podía significar una cosa. Alguien más estaba pagando la cuenta. Un domingo, me crucé con un conocido en común. Che, ¿viste a Olivia? Me preguntó. Anda como en una nube. No tengo idea, respondí con sinceridad. Dice que ahora sí está con alguien que la entiende. Que por fin encontró a un hombre con visión. Sonreí por dentro, porque ya había escuchado esa frase antes. De ella, hablando de mí. La diferencia era que yo sí pagaba mis cuentas, y Sebastián no. Las primeras señales de alerta aparecieron rápido, pero Olivia las ignoró todas. Sebastián no tenía un lugar fijo. Siempre estaba entre proyectos. Nunca hablaba de su familia. Nunca pagaba nada más que lo justo para impresionar. Y, curiosamente, empezó a invertir con dinero que no era suyo. Me contó que quiere poner un negocio, le dijo Olivia a una amiga. Algo grande. Pero necesita liquidez momentánea. Liquidez. Esa palabra volvió a aparecer. Lo que siguió fue casi inevitable. Sebastián empezó a pedirle favores. Primero pequeños. Después más grandes. ¿Podés pagar esto y después arreglamos? Mi cuenta está bloqueada momentáneamente. Es una oportunidad única, amor. Olivia, desesperada por creer que esta vez había elegido bien, hizo lo que mejor sabía hacer, confiar sin verificar. Usó tarjetas. Pidió préstamos. Prestó su nombre. Todo para no aceptar que había vuelto a cometer el mismo error. Yo me enteré de la peor parte una noche cualquiera, cuando Ricardo me llamó riéndose, nervioso. Diego, dijo. Esto se está poniendo feo. ¿Qué pasó? Sebastián, no es quien dice ser. Y eso fue solo el principio. Porque cuando el castillo está construido sobre mentiras, no se cae despacio. Se derrumba de golpe. La imagen de Sebastián empezó a resquebrajarse de la peor forma posible, a través de terceros. No fue Olivia quien descubrió la verdad. Fue la realidad la que se la tiró encima sin avisar. Un jueves por la mañana, recibí un mensaje de un número que no tenía agendado. Hola, Diego. Disculpa que te moleste. Soy Marcos, amigo de Olivia. No respondí de inmediato. 5 minutos después llegó otro mensaje. Necesito preguntarte algo urgente sobre Sebastián. Ahí entendí que el castillo ya estaba en llamas. Acepté la llamada. Diego, perdón que te contacte así, dijo Marcos, pero esto se está yendo al carajo. No sé en qué puedo ayudar, respondí con cautela. Sebastián, ¿vos lo conocés? Solo de nombre. ¿Sabías que le debe plata a un montón de gente? Silencio. No hablamos de montos chicos, continuó. Tarjetas, préstamos, adelantos. Vive pidiendo plata y desapareciendo. No me sorprendió. Me confirmó lo que ya intuía. ¿Y Olivia? Pregunté. Marco suspiró. Está metida hasta el cuello. Firmó cosas. Sacó créditos. Él le juró que iba a devolver todo cuando cerrara un negocio. Ese famoso negocio. Siempre a punto de concretarse. Nunca real. La semana siguiente fue un desastre público. Sebastián empezó a desaparecer. Primero dejó de contestar mensajes. Después apagó el celular. Finalmente, borró sus redes sociales. Como si eso fuera posible en pleno siglo XXI. Olivia entró en pánico. Empezó a escribirle a todo el mundo. A exigir explicaciones. A buscar aliados. Y, como era previsible, volvió a buscarme a mí. Necesito verte. Por favor, no respondí. 1 hora después, esto no es lo que pensás. Y luego, Sebastián me engañó. Leí los mensajes sin emoción. No sentí alegría. No sentí venganza. Sentí confirmación. Ricardo me lo dijo claro esa noche. Ella está intentando volver a donde estaba segura. Ese lugar ya no existe, respondí. El problema era que Olivia no solo estaba emocionalmente devastada. Estaba financieramente atrapada. Los bancos no perdonan lágrimas. Las deudas no se evaporan con disculpas. Empezaron a llegarle notificaciones, llamadas.
correos formales. Sebastián había usado su nombre para abrir líneas de crédito. Había prometido pagos que jamás hizo. Había desaparecido dejándola como única responsable. Y ahí apareció el verdadero terror. No el miedo a estar sola. No el miedo a empezar de cero. El miedo a no poder escapar. Una noche, cerca de las 2 de la mañana, sonó mi teléfono. Era Olivia. Atendí. Hola, dije. Del otro lado solo había respiración agitada. Me arruinó, dijo al fin. Me arruinó la vida. Lo siento, respondí con honestidad. Yo no soy así, lloró. Yo no merezco esto. Guardé silencio. Vos siempre me cuidabas, continuó. Nunca me dejaste caer. Y ahí entendí todo. No me extrañaba a mí. Extrañaba la red de seguridad. Olivia, dije finalmente. Yo no soy responsable de las decisiones que tomaste después de irte. Colgó sin decir nada más. Y por primera vez, supe que el karma no solo había llegado. Había tomado el control. Al principio, Olivia creyó que todo se podía arreglar hablando. Después, negociando. Después, rogando. Pero hay una etapa en la que ya no hay diálogo posible. Esa etapa llegó cuando empezó a recibir llamadas que no parecían de bancos. Números privados. Voces secas. Frases cortas. Necesitamos que regularices tu situación. No nos gusta repetirnos. Esto ya no es un recordatorio. Olivia entró en pánico. Intentó denunciar. Intentó bloquear números. Intentó cambiar de domicilio. Nada funcionó. Sebastián no solo había dejado deudas formales. Había dejado deudas informales, de esas que no aparecen en papeles pero se sienten en el pecho. Una noche, alguien golpeó la puerta de su departamento. No fue un golpe fuerte. Fue peor. 3 golpes suaves. Lentos. Seguros. Olivia no abrió. Desde el otro lado, una voz tranquila dijo, sabemos que estás ahí. No volvieron a tocar. No hizo falta. Al día siguiente, Olivia estaba irreconocible. Ojeras profundas. Manos temblorosas. El maquillaje ya no tapaba nada. Intentó volver a trabajar, pero no pudo concentrarse. Perdió ese empleo también. Las amigas empezaron a alejarse. No por maldad. Por miedo. Nadie quiere estar cerca cuando los problemas dejan de ser abstractos. Una tarde me escribió un mensaje que nunca voy a olvidar. Sé que no te debo pedir esto, pero tengo miedo. Lo leí varias veces. No porque dudara de la respuesta, sino porque confirmaba algo brutal. Ella había perdido el control por completo. La llamé. ¿Qué pasó? Me están buscando, susurró. No sé quiénes son. No sé qué quieren exactamente. ¿Fuiste a la policía? Dicen que sin pruebas no pueden hacer nada. Respiré hondo. Olivia, vos no podés seguir sola con esto. ¿Puedo quedarme en tu casa unos días? Silencio. Ese silencio fue la respuesta más dura de su vida. No, dije al fin. No puedo. Por favor. No, repetí. Esto no es algo en lo que pueda involucrarme. Lloró. Yo nunca quise que esto pasara. Pero pasó, respondí. Y no por mí. Colgó sin despedirse. Los días siguientes fueron un infierno para ella. Cambió de número otra vez. Dejó el departamento y se mudó con una amiga, que la echó a la semana. Durmió en casas prestadas. Vivió con una mochila lista para salir corriendo. Sebastián seguía desaparecido. Como un fantasma que solo dejaba consecuencias. Yo observaba todo desde lejos, con una mezcla extraña de tristeza y alivio. Tristeza por la persona que alguna vez quise. Alivio por no ser yo quien estuviera en su lugar. Porque si algo aprendí, es que el karma no siempre castiga con justicia poética. A veces castiga con realidad cruda. Hay una mentira que mucha gente repite para sentirse mejor. Cuando tocas fondo, solo podés subir. No es verdad. A veces, cuando tocas fondo, seguís cavando. Olivia ya no tenía rutina. No tenía trabajo estable. No tenía casa fija. No tenía control. Vivía con el teléfono siempre en silencio, la mochila preparada y la ansiedad clavada en el pecho. Intentó arreglar las cosas con su familia, pero el apoyo tenía límites. Te ayudamos, pero no podemos mantenerte, le dijeron. Y ese fue el problema de siempre. Olivia confundía ayuda con sostén permanente. Empezó a aceptar trabajos mal pagos. Horas eternas. Ambientes horribles. La trataban como descartable, y ella lo aceptaba. No porque quisiera, porque no tenía alternativa. Una tarde, me la crucé por casualidad en el supermercado. Tardé unos segundos en reconocerla. Había bajado de peso. Vestía ropa que no combinaba. Su mirada ya no buscaba aprobación, buscaba seguridad. Nos quedamos mirándonos en silencio. Hola, dijo ella al fin. Hola, ¿te ves bien? Estoy bien. Asintió, con una sonrisa que no llegó a los ojos. Yo, estoy intentando arreglar todo. Me alegra. No era mentira, pero tampoco era esperanza.
Sebastián apareció, dijo de golpe. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo? Me escribió. Dice que va a devolver la plata. Que todo fue un malentendido. La miré sin decir nada. Sé que suena ridículo, agregó. Pero necesito creerle. Y ahí entendí algo aterrador. Todavía no había aprendido. Cuídate, dije. Eso es todo lo que puedo decirte. Nos despedimos y cada uno siguió su camino. Semanas después, supe la verdad. Sebastián no volvió para arreglar nada. Volvió para terminar de destruir lo poco que quedaba. Le pidió más dinero para cerrar el problema. Le prometió desaparecer después. Y Olivia, agotada, desesperada, volvió a confiar. Fue su último error. Porque cuando el dinero se acabó de verdad, cuando ya no hubo tarjetas ni préstamos ni favores, Sebastián desapareció otra vez. Definitivamente. Esta vez, dejando algo más que deudas, dejando culpa, vergüenza y vacío. Olivia colapsó. No lloró, no gritó. Se apagó. Y cuando una persona se apaga, el golpe final no tarda en llegar. Nunca pensé que volvería a verla en esas circunstancias. Un jueves a la noche, cuando ya estaba por acostarme, alguien tocó la puerta de mi departamento. No fue el timbre, fueron golpes. Lentos, dudosos. Abrí, y ahí estaba Olivia. No traía valijas, no traía orgullo, no traía planes. Solo una mochila gastada y una mirada completamente rota. Perdón, dijo. Sé que no debería estar acá. No respondí de inmediato. No tengo a dónde ir, continuó. Solo necesito hablar. La dejé pasar. No por lástima, por cierre. Se sentó en el sillón como si no supiera qué hacer con su propio cuerpo. Sebastián se fue, dijo. Definitivamente. Lo imaginé. Me dejó deudas que no puedo pagar. Me llaman todo el tiempo. Tengo miedo de salir sola. Asentí. Yo arruiné todo, agregó. Pensé que podía empezar de cero sin perder nada. Ahí estaba la frase clave. Eso no existe, respondí. Empezar de cero siempre cuesta algo. Lloró en silencio. Nunca quise hacerte daño, susurró. Solo quería sentir que podía sola. Y podías, dije. Pero elegiste no hacerlo. Me miró como si esa idea recién se le ocurriera. Vos siempre estabas, dijo. Yo creí que ibas a seguir ahí pase lo que pase. Ese fue el error, respondí sin dureza. Creer que alguien es un recurso infinito. Se quedó callada. No vine a pedirte plata, dijo rápido. Ni quedarme. Solo, necesitaba decirte esto. Me alegra que lo hayas dicho. Se levantó. Gracias por no echarme, dijo. Aunque lo merecía. La acompañé hasta la puerta. Antes de irse, se dio vuelta. ¿Fuiste feliz después de que me fui? Pensé unos segundos. Aprendí a hacerlo. Asintió, y se fue. No volvió a escribir. Después de esa noche, no volví a saber de Olivia durante mucho tiempo. Y eso, curiosamente, fue lo que terminó de cerrar todo. No hubo mensajes largos. No hubo intentos de reconciliación. No hubo reproches. Solo silencio. Durante meses, seguí con mi vida. Cambié hábitos, cambié prioridades, cambié incluso la forma en la que me relacionaba con la gente. Empecé a notar cosas que antes ignoraba, quién daba de verdad, quién solo tomaba, quién se quedaba cuando no había nada para sacar. Conocía nuevas personas. Algunas se fueron rápido. Otras se quedaron sin pedirme nada. Y ahí entendí algo clave. El problema nunca fue el dinero. Fue la expectativa. Olivia esperaba que yo estuviera siempre, que absorbiera los golpes, que cubriera los errores, que amortiguara sus decisiones. Perderme no fue su castigo. Su castigo fue quedarse sola con sus elecciones. Un día, casi un año después, Ricardo me contó algo. ¿Te acordás de Olivia? Sí, la vi. Está trabajando en un local. Turnos largos. Vive en una pensión. No sentí alegría, tampoco pena. ¿Cómo está? Distinta, dijo. Más callada. Más real. Eso me dio paz. Porque el karma no siempre destruye. A veces reconstruye desde las ruinas, pero sin privilegios. Durante mucho tiempo creí que el final de esta historia era la caída de Olivia. Me equivoqué. El final real fue lo que cambió dentro de mí después de verla tocar fondo. Antes de todo esto, yo confundía amor con sacrificio constante. Creía que querer a alguien significaba sostenerlo incluso cuando esa persona dejaba de caminar por sí sola. Me convencí de que ser el fuerte era una virtud, cuando en realidad era una forma elegante de desaparecerme a mí mismo. Olivia no fue mala, fue cómoda. Y yo no fui víctima, fui cómplice. Permití que se apoyara tanto en mí que olvidó cómo pararse sola.
y cuando decidió irse, no buscaba independencia, buscaba el mismo sostén sin compromiso. El karma no la castigó por dejarme, la enfrentó con algo mucho peor, la obligó a hacerse cargo de sus decisiones, de sus elecciones emocionales, de su necesidad constante de ser salvada. Yo aprendí a detectar señales que antes ignoraba, personas que hablan de libertad pero viven de otros, personas que llaman control a cualquier límite, personas que confunden apoyo con obligación. Aprendí a decir no sin culpa, aprendí a ayudar sin sacrificarme, aprendí que amar no es cargar. Y sobre todo, aprendí que el karma no necesita empujones, solo necesita tiempo. No celebré su caída, no la deseé, simplemente dejé de intervenir. Y eso fue suficiente. Muchos me preguntaron después si sentí satisfacción, si sentí que gané, si alguna vez pensé, se lo merece. La respuesta es incómoda, pero honesta, no. No porque Olivia no haya cometido errores, no porque no haya tomado malas decisiones, sino porque entendí algo que cambia por completo la forma de ver estas historias. La venganza es un gasto de energía inútil cuando el karma ya está trabajando. Yo no tuve que planear nada, no tuve que exponerla, no tuve que humillarla, no tuve que devolver golpe por golpe, solo tuve que hacer una cosa, retirarme. Cuando dejé de sostenerla, la realidad hizo lo suyo. Cuando dejé de justificarla, sus decisiones hablaron solas. Cuando dejé de salvarla, tuvo que enfrentarse a quien realmente era. Y eso fue suficiente. Con el tiempo, entendí que Olivia no perdió dinero, ni estabilidad, ni relaciones por haberme dejado. Las perdió porque no sabía vivir sin depender. Yo fui solo el último soporte que cayó. Hoy, si pienso en ella, no siento rencor. Tampoco nostalgia. Siento distancia. Y la distancia es una forma sana de cierre. Porque hay personas que no vienen a quedarse en tu vida, vienen a enseñarte algo. Aunque la lección duela. Ella me enseñó a poner límites. Me enseñó a no confundir amor con sacrificio. Me enseñó que ayudar no es rescatar. Y yo, sin saberlo, le enseñé algo también, que nadie te debe una vida cómoda solo porque alguna vez te quiso. El karma no fue rápido, no fue espectacular, no fue justo en el sentido romántico, fue inevitable. Y cuando finalmente terminó de actuar, yo ya no estaba mirando, porque el verdadero final feliz no fue verla caer, fue verme a mí mismo avanzar sin mirar atrás.